en esta nueva edición del Seminario Historia de Libertad que lo compartimos esta vez. Recordame, Alejandro, cómo es el nombre del centro que vos dirigís. Observatorio de Seguridad y Defensa, OSID. Muy bien. Entonces, ¿Mm? con el Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA también. Alejandro es un amigo de la casa, colega de hace muchos años, es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Connecticut y es especialista en relaciones internacionales y sobre todo temas también relacionados con la defensa. Ha dado clases en la Universidad de Itela, en la Universidad San Andrés, en el exterior, en fin. Tiene un currículum muy extenso, muchos de ustedes lo conocen porque es un asiduo participante de estas charlas. Y hoy nos va a plantear un tema, más que describir un tema, ¿no? Como dice ahí el título, Pax Británica, Paz Americana, y se pregunta si también va a haber una Pax China, ¿no? Si bajo el liderazgo de China el mundo puede ser un lugar seguro y amigable. Así que vamos a hablar un rato sobre eso y como siempre digo, al final ahí si tenemos tiempo y si hay preguntas, trataremos de contestarlas, o Alejandro en todo caso tratará de contestar la mayor cantidad de ellas. Así que Alejandro, te agradezco nuevamente por participar ya por cuarta, quinta vez de este seminario. Creo que has venido a casi todas las ediciones. Desde, desde que Eh, se empezó, me parece, Muy que bien, desde el sí. primero. Así que muy agradecidos y te escuchamos. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro por invitarme, por darme esta oportunidad para conversar. Un solo comentario nada más de la presentación. Nunca fui profesor de la DITELA, sí fui Ah, investigador. Cuando era investigador del CONICET tenía bien, sí, lugar de investigación el Instituto DITELA. Pero bien. bueno, a veces la gente se confunde los lugares. Bueno, hablando de lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo. Bueno, como siempre, este seminario tuyo me plantea desafíos para decir que presento algo que pueda combinar mis intereses y de lo que algo sé con los temas de la libertad y los temas de la historia. Yo soy profesor también de Historia Internacional, una materia aquí en la universidad que se llama Historia Internacional, que es una historia para politólogos, ¿no? Y en donde confluyen ambos, tanto la historia como las relaciones internacionales, los modelos para entender qué es lo que ocurre. También trabajo los temas de defensa y los temas de defensa y seguridad tienen que ver con la historia, mucho, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con ese tema, lo cual no me hace historiador, ¿no? No quiero que se enojen conmigo los historiadores. No alcanzo para ser historiador, soy politólogo. Pero, digamos, el tema de preguntarme sobre la Pax británica, la Pax americana y la Pax china, justamente lo pongo en signos de pregunta, porque no estábamos todavía ante un momento de una Pax china, obviamente tiene un antecedente de la Pax romana. Pero antes de entrar en eso, yo quería hablar un poquito de las motivaciones por las cuales llegué a pensar en este tema. Bueno, se habla del reemplazo, que viene el reemplazo de China en lugar de los Estados Unidos, el fin de la hegemonía. Recientemente tuvimos la reunión en Shanghái, donde los medios mostraban unas fotos de una China rodeada de líderes de estados y otra foto, al mismo tiempo otra foto de Trump caminando solo, ¿no? Que obviamente era un truco fotográfico, porque digo, seguramente es una foto de Trump yendo al baño y le sacaron la foto esa y la subieron como diciendo, ven que está solo. Bueno, hay fotos de Trump con líderes del mundo. Simplemente hay que buscar. Pero bueno, hoy en día una Pax China, o sea, un predominio, una hegemonía de China, y después vamos a definir un poco qué es esto de la Pax, se presenta como una alternativa mejor al modelo actual, ¿no? Que también ha sufrido muchos cambios y transformaciones, y el modelo actual tiene su origen en la post-Segunda Guerra Mundial. Pero ha habido muchos cambios ahí, pero digamos, es algo que cambiaría eso. Por un lado, se presenta, no, recién ha habido muchas publicaciones en los diarios, en los últimos tiempos han sacado de distintos colores los diarios, pero muy interesados en estos temas, en esta problemática. Uno de ellos, un tema general, es el retorno de las grandes potencias.
la política internacional basada en grandes potencias y el fin de un multilateralismo o el proceso de erosión muy fuerte de un multilateralismo en las relaciones entre los estados. Muy bien, bueno, sí, estas cosas están sucediendo. Ahora, ¿quiénes serían estos nuevos actores y estas nuevas grandes potencias? Y obviamente aquí tenemos que recurrir a la historia. Para ver justamente qué queremos decir cuando hablamos de la política de las grandes potencias. Pero básicamente esta idea de BRICS, la idea de el cambio, un mundo liderado por China, un sur global, otra frase que le encanta a quienes antes hablaban a los sectores progresistas que no quieren los Estados Unidos, no quieren el universalismo occidental, hablan del sur global, o sea, es el eufemismo de país subdesarrollado, pobre, relación norte-sur, sur, digamos, todo eso que históricamente ha ido tomando otros nombres. Pero en un texto decían, bueno, el sur global valora la diversidad cultural y de civilizaciones y es una alternativa al universalismo occidental. Quiere decir que, bueno, o sea, que hay una idea de una visión alternativa en la cual la idea de un universalismo de valores comunes para todos no sirve, no va, y lo que hay que tener es un universalismo, una diversidad cultural y de civilizaciones. Bueno, hasta ahí estamos bien. Veremos cuando lleguemos a las conclusiones para ver qué es, porque cómo logramos la convivencia. Y siempre cuando pensamos en convivencia tenemos que pensar, yo pienso que en vivir con tus vecinos, ¿no? Como familia, como persona, como familia, estás rodeado de vecinos. ¿Qué pasa cuando los vecinos no comparten la idea de vecindad, de ser buenos vecinos o de respeto, ese tipo de cosas? Yo, en el caso personal mío, mi casa linda con 7 casas. Tengo siete otras propiedades con gente distinta que rodean mi jardín y el costado de mi casa y me ha llevado en los últimos años a tener que conversar con todos ellos. Creo que hemos logrado un orden de convivencia. Pero bueno, eso digo, pensemos en ese tipo de cosas. La otra pregunta, la otra pregunta que me motiva a pensar estos temas es, ¿será mejor un sistema imperial liderado por China? Porque el problema es que China viene a salvarnos del imperialismo yanqui, que a su vez es heredero del imperialismo británico. Por lo tanto, digamos, y ahí yo me hago la siguiente pregunta. ¿Estamos seguros de que un reemplazo de los Estados Unidos u otros, o Gran Bretaña por China, o sea que China reemplazando a los Estados Unidos y Gran Bretaña, va a ser en beneficio nuestro? ¿O va a ser tan imperialista como los que lo acusan, que es en beneficio de China y de los chinos? ¿No? Digo, un tema de, nunca me queda claro esa adoración por el mismo objeto, digamos. Cambiamos la etiqueta, es el mismo producto, nada más que le cambiamos la etiqueta. Y el último punto que me parece que para mirar es si va a ser más pacífico, porque ¿cuál es la idea ahora? Viene la multipolaridad, viva la multipolaridad. ¿Estamos seguros que la multipolaridad es más pacífica? Bueno, no sé, vamos a conversar sobre estas cosas. O sea, hay distintos libros y bibliotecas, yo tengo mi punto de vista, y bueno, que justamente el tema es que depende. En todo siempre existe la palabra depende, y además como somos seres humanos es difícil poder construir algo ideal y alcanzar ese ideal. Pero por supuesto podemos aspirar a siempre algo mejor. Pero de nuevo, la idea es general, ¿no? La idea es general, una discusión, un debate y ver a dónde, y por supuesto que siempre me ayuda a conversar con distintas personas, distintas visiones que me van alimentando de esto. Voy a compartir un pequeño PowerPoint que me va a servir para justamente este, presentarlo. A ver si se ve. Puedo Perfecto. agrandar la pantalla. Sí, ahí, si tocas ahí, creo que pantalla Ahí se completa. ve. Para que ¿Sí? todavía ¿Se no. ve? to- Lo veo, pero no en pantalla completa todavía. Pero Ah, bueno, yo lo apreté a pantalla completa. bueno, pero igual se ¿Está? ve. Sí, sí, igual se ve. Bueno, No, no, se ve no todo entiendo, el no PowerPoint. entiendo por qué pasa. Bueno, Bueno, motivaciones y supuestos. Ya esta parte ahora la estuve
comentando, porque la idea, insisto, es qué me llevó a pensar estas cosas, son lo que estamos discutiendo y por supuesto también la realidad, ¿no? Y el otro punto del supuesto es que a toda hegemonía o a todo momento imperial viene un momento, bueno, viene una caída, auge caída, ya el libro de Paul Kennedy, Auge y Caída de los Imperios, nos muestra cómo los imperios suben y bajan. No es el único, ¿no? Estoy pensando en las obras de Toynbee, me imagino, o en las historias del Imperio Romano, Gibson, todos esos grandes, varios multivolumen, historias multivolumen. Pero el supuesto es que hay una transición previo al reemplazo. Y nosotros en este momento histórico estamos en un proceso de reemplazo por algo que no sabemos del todo, no estamos seguros qué va a ser. Nadie es tonto, hay gente muy, muy capaz analizando y hay muchas propuestas alternativas, pero más o menos no va a ser lo mismo. Ese es un primer elemento a tener en cuenta, un supuesto importante. La otra es que, bueno, vamos a entender, o sea, eh, me parece que hay que mirar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado. No voy a hablar, no voy a mencionar la economía, pero no voy a dar datos económicos. De vuelta, la idea me parece más que es una discusión civilizacional, no digo choque de civilizaciones, pero digo sí de percepciones o concepciones respecto del mundo y del liderazgo del mundo. Eh, no tanto la discusión, no la discusión de las economías, de las energías, que bueno, que es fundamental, esto es importantísimo, pero supongamos que compartimos ciertos aspectos. Pero sí voy a hacer comentarios, sí, algo sobre economía. Lo primero que entonces se asemeja a esta idea de que hay un cambio y hacia dónde es la Pax Romana. Entonces, si le preguntamos a la inteligencia artificial, y que no es simplemente, en vez de le pregunté a la computadora, en vez de mandarme a Wikipedia, me mandó la respuesta de inteligencia artificial, que es la que alimenta ahora Wikipedia, me parece que llego a una explicación de qué cosa es la paz romana, en qué periodo va. Bueno, llega supuestamente desde del año 27 antes de Cristo al 180 después de Cristo. Y por lo menos se presenta en estas dimensiones: estabilidad y seguridad, prosperidad económica, expansión territorial, auge cultural y de infraestructuras. O sea, es un periodo donde se crece Roma, el imperio romano se expande y va expandiendo, se va agrandando y va alcanzando y alcanza también no solo logra estabilidad y seguridad, también logra estándares de vida mejor, una idea de que todos quieren ser romanos, ¿no? Ya vimos que la caída del Imperio Romano es la presión que ejercen los pueblos bárbaros sobre Roma, ¿no? Y ahí la discusión sobre, bueno, todos querían ser romanos, ¿fue un error o no fue un error? Pero lo importante es que no es solo es estabilidad y seguridad que la provee el pertenecer a una unidad política mayor, con capacidad de aplicar y controlar o aplicar castigos o hacer el enforcement, el cumplimiento de las reglas. También hay prosperidad económica y, bueno, y expansión territorial, y lo más importante, el auge cultural y las infraestructuras, que es las vías romanas, los puertos, las conexiones Hay una marítimas. breve Sí. interrupción que muy acertadamente un contertulio me dice que vayas pasando la diapositiva, porque Sí. quedó ahí en la primera nomás. Y vos No, estás no, lo que hablando. pasa es que Ah, no estás hablando todavía de la. no, ahora estoy hablando de la Pax Romana. Que no la vemos ahí. Ah, Estamos viendo bueno. Pax Británica nada más. Perdónenme. Ah, Yo estoy bien. es. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Ahí está. Y volví a compartir. Vamos de, vamos de vuelta. Claro. Déjame ver ahora que ahora. No, no, no quiero. Ahí está. Ahora, Para que te digo, ahí está. Ahí sí, perfecto. Ahí se ve perdón. todo. Entonces hay que entrarlo ya expandido desde el principio. Muy Bueno, bien, muy bien. listo. Ahí Ahí estamos. tenemos entonces los elementos de la Pax Romana. ¿M? Eh, de vuelta, esta parte la consulté rápidamente, pero para pensar, cuando decimos Pax Británica, ¿de qué queremos hablar? En lo personal, yo como trabajo temas de estrategia naval,
la, o sea, la idea de la Pax entonces es una Pax de predominio de una unidad política, un modelo de organización que va a proveer beneficios, de algún modo, ciertos beneficios, no a todos, algunos, esto es selectivo, pero sí se lo ve como, se lo percibe como algo positivo para la época. Ahora voy a ver si cambia. Ahí está. La Pax Británica se la llama así. Yo voy a mostrar un libro aquí que se llama Pax Britannica, de un historiador naval británico, que se llama, perdón, canadiense, que se llama Barry Goog. Claro, la Pax Británica se sostiene con la fuerza naval, pero fíjense los años. Primero me interesa ver cuánto duró la Pax Británica. A quienes vivieron en el siglo XIX les habrá parecido eterna. A nosotros hoy simplemente nos damos cuenta que duró nada más que desde 1815 a 1814. Si comparamos con la Pax Romana, que duró más de 200 años. O, bueno, hubo otras Paxes en la historia, bueno, debe ser, pero nadie habló de una Pax francesa de Luis XIV, una Pax napoleónica. Esta Pax británica se inicia cuando cae, es derrotado definitivamente Napoleón Bonaparte, y, y lo que se genera ahí es, en Europa, algo que se llama, digamos, se establece un modelo político de gobernanza europea que se llama el Concierto de Naciones. Obra principal de Metternich, quien es el canciller de Austria. Entonces, ahí el modelo, y esto es importante, en el fondo son cinco potencias, estoy resumiéndolo cómo termina organizándose, cinco grandes potencias, entre los cuales está el Reino Unido, Gran Bretaña, está Francia, Austria, Prusia, que luego va a ser el Imperio Alemán, y Rusia. Estas cinco potencias, hay otras potencias en Europa, por supuesto, están en España, Portugal, los países escandinavos, está Italia, no es que no hay, pero y otros reinos de distintos colores y tipos, y reinos ducados, pero acá lo importante es que estos regulan o controlan la situación y las relaciones entre ellos a partir de acuerdos, de reuniones. Cada tanto se reunían los líderes para compartir los temas y buscar una solución acordada por todos ellos. Ese es un sistema, sería el sistema de concierto. El sistema de concierto, en cierto modo, sufre enormemente con la unificación alemana a partir de 1871 y después sufre mucho más con la llegada del Kaiser Guillermo II a partir de 1888, 1890, digamos, que tiene que ver también con transformaciones en las economías de Europa y en las políticas de Europa. Pero lo importante es para Gran Bretaña es que establece, digamos, a pesar de que en Europa hay un concierto de naciones, saliendo a los mares, saliendo al mar, saliendo a las colonias, eh, la regulación o la presencia es de Gran Bretaña, es de la Armada Británica, es el comercio británico. Y coincide esta Pax Británica con una cosa importante, digamos. El, este es un periodo, a partir de 1815 en adelante, donde, bueno, la revolución industrial hace carne ya fuerte, no solo en Gran Bretaña, en otros estados. Viene la idea de la expansión europea y obviamente la expansión colonial. Y esta expansión colonial, hasta la mitad del siglo XIX, era una expansión colonial, pero luego este modelo colonial se transforma en imperios, digamos. La idea es que los estados europeos, algunos estados europeos, tienen sus dominios de ultramar y estos dominios de ultramar ya no son un puerto, son la posesión de territorios. Esto lleva a competencia en la propia Europa, ¿no? Este sería el auge, ya no es el auge del colonialismo, sino que es el auge del imperialismo, ¿no? Donde, ¿por qué? Bueno, porque a partir de 1850 se puede penetrar los territorios, el hombre europeo blanco puede entrar, no es atacado por los mosquitos, es atacado por los mosquitos, pero puede vencer a los mosquitos,
pero hay una idea de control de territorio como si fuera parte de la unidad, de la propia unidad política. No solo entonces se toma posesión, sino que Europa abarca ya el control del espacio y del territorio. Empieza el siglo europeo. Y del siglo europeo, por supuesto, acá lo importante, insisto, el comercio lo tiene fundamentalmente Gran Bretaña, el comercio marítimo, la mayor espacio de territorios coloniales y, por supuesto, el control económico, el comercio, la banca, los seguros, todo eso, Gran Bretaña es el gran proveedor de esos servicios. Y al mismo tiempo va imponiendo reglas. Por ejemplo, combate la esclavitud, ¿no? O sea, Gran Bretaña desde muy temprano tiene o sea, tiene una capacidad militar, ¿no? Para imponer o controles sobre el tráfico de esclavitud, a partir de 1840, más o menos establece una patrulla permanente en África, que si bien no es 100% impermeable, es bastante efectiva, logra frenar el tráfico de personas entre África y América del Norte, por ejemplo, o Brasil. Em, pero, mm, pero bueno, eso sería la paz, el periodo de la Pax Británica. ¿Qué más tenemos en la Pax Británica? Es que hay bastante paz, ¿no? No tenemos grandes guerras mundiales y las guerras entre las grandes potencias, que la primera fue la guerra de Crimea, no alcanza a ser una superguerra como la que va a venir más adelante o las guerras napoleónicas. Acordemos, ¿no? Que antes se tuvieron las guerras napoleónicas para algunos autores son las primeras guerras totales, ¿no? Bueno, sin llegar a pensar que esas eran unas guerras totales, lo que va a venir después claramente lo fueron. Bueno, la guerra de Crimea es un conflicto entre Rusia y Turquía, Gran Bretaña y Francia y Saboya, ¿no? El ducado de Saboya. Y ahí en cierto modo, cruje, se resquebraja, se resquebraja el concierto de naciones, pero de todos modos se mantiene la convivencia. Pero hay un respeto a la capacidad de Gran Bretaña y a la presencia de Gran Bretaña en los mares, que logra, a través del poder naval, trasladar tropas, trasladar abastecimientos. Francia tiene una competencia naval muy importante con el Reino Unido, que la abandona en 1870 cuando ya se da cuenta que no puede ganarle a Gran Bretaña en cantidad y tampoco le pudo ganar en tecnología, porque si bien los franceses fueron más hábiles en la tecnología en esos años, los británicos la podían replicar más rápido y a mayor velocidad. Pero de todos modos, esto ocurre. Los británicos tienen una idea, en principio, la palabra Pax Británica aparece mucho más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, digo, hacia 1870, en un escrito periodístico. No son palabras académicas, son palabras de la diplomacia y es una palabra y un concepto que surge del periodismo, por lo menos el de la Pax Británica, la noción de Pax Británica. Pero eso crea la idea de una necesidad moral también muy importante. No es solo ganar dinero por tener colonias, sino que también hay una idea de valores. Y los británicos en eso lo van pensando junto con la noción de superioridad moral respecto del resto. Bueno, hay muchos escritos sobre el tema. No es este el momento para contar el desarrollo de la Pax Británica, pero hay una idea interesante que desarrollaba un autor, un historiador, que decía, bueno, el hecho de que se haya desarrollado tanto el estudio del latín y del griego por parte de los británicos, sobre todo en las escuelas, tiene que ver con que se los unía con el mundo clásico, y con el mundo clásico empezaban a visualizarse como los nuevos romanos, ¿no? Bueno, esto no quiere decir que todos eran así, pero sí ustedes ven el tema de cómo la expansión colonial, la idea de llegar más lejos, tiene elementos de evangelización y tiene también estos elementos de llevar la civilización y la cultura. Los franceses no se quedaban atrás tampoco en términos de concepción de civilización y cultura. Muy bien.
A partir luego, a partir de 1890, un poco más tarde, empieza a haber problemas porque aparece Alemania, fuertemente Alemania. O sea, Francia estaba, Estados Unidos, luego de la guerra civil, comienza a ganar momento, pero el principal desafío para la estabilidad y el balance de poder en Europa comienza a ser la creación de la Alemania imperial. No, no tanto, bueno, hay una discusión si era porque Alemania era necesariamente agresiva o simplemente la confección de un Estado alemán unido al interior, en el corazón de Europa, frenaba los aspectos de moderación que tenían, que antes parte de estados alemanes y podían ir para un bando y partes para otro bando. Y esto lleva, y acá sí viene algo de lo que hablamos en la presentación del año pasado sobre el Kaiser Guillermo II, que Alemania entonces ahí abandona una política de no querer colonias y sale a buscar colonias, y cuando sale a querer Guillermo II, a que tener colonias, a aplicar lo que se llama la Weltpolitik, se enfrenta con, se enfrenta con que hay intereses británicos con los cuales chocaba. Y esto lo lleva también a querer tener una armada alemana que compiten con Gran Bretaña. Esto da lugar a lo que luego se va a llamar la paz armada. O sea, los ejércitos en Europa, los estados europeos comienzan a armarse y en realidad las relaciones, si bien hablan de reunirse, de ponerse de acuerdo, empieza una competencia que se va resolviendo, o sea, que estalla en algunas crisis que luego se pueden ir resolviendo. Eh, Así todo, la Armada Real es la que sigue siendo la predominante. En 1889 da esta idea de la ley el acta naval, con la cual a partir de ahí Gran Bretaña tenía que tener el doble de la fuerza naval que el resto. Pero al mismo tiempo, en este siglo XIX, Gran Bretaña, a partir de 1847, introduce el libre comercio, abandona el mercantilismo que le había catapultado al éxito anteriormente. Y con esas herramientas, la economía británica era la más fuerte y la más saludable. De todos modos, Alemania ya también venía creciendo, pero y ahí empiezan a chocar los intereses de Gran Bretaña y los de Alemania. Eh, ¿Quién termina con pero lo más importante también es el valor de los británicos, o sea, de Gran Bretaña, el agregado al resto del mundo, ¿no? En términos de prácticas, en términos de cultura, el alcance que tuvieron. Más allá del rugby, del cricket y de los deportes, pero en todas diversas, diversos aspectos tuvieron efectos importantes. Mismo Gran Bretaña va cambiando, expande, siendo una monarquía parlamentaria, expande el derecho al voto, y comienzan, y bueno, y también ese periodo es el auge el principio, 1815 a 1848, 50, el auge del capitalismo. Hay un libro de un autor francés que habla de la era burguesa, el auge de la burguesía, de Guy Palmade, de la editorial Siglo XXI, ¿no? O sea, vemos esa expansión. Pero Europa se expande alrededor del mundo, y también, y Gran Bretaña es el principal, tiene la armada, la marina mercante más importante, y es dueña de los cables telegráficos. Veo sé que va a haber unas conferencias, creo, en el CARI, sobre cables telegráficos y la importancia de los cables subterráneos, telegráficos o sumergidos, que Gran Bretaña es pionera y es quien controla la mayoría de ellos. Pero este auge, esta prosperidad, esta situación de haber llegado a estabilizar la región, estalla en algo que era pensado pero no pensado, ¿no? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial lo que marca es el fin de la Pax Británica. Y lo que viene ahora son 4 largos años de guerra. Gran Bretaña abandona el espléndido aislamiento, la idea de una política exterior, sobre todo victoriana, que se preocupaba de los intereses propios, de su relación, de establecer la relación con las colonias, las comunicaciones con las colonias,
y obviamente una idea de civilizadora a los pueblos menos favorecidos, o bueno, hay una serie de epítetos según, característicos según quién sea los distintos autores. Em, pero lo que ocurre en 1914 es que, bueno, Gran Bretaña envía, abandona el espléndido aislamiento, que ya venía abandonándolo porque se había acercado a Francia. Eso también era un signo de que había competencia por parte de los otros, sobre todo de Alemania. Y entonces envía un ejército, el ejército que se llama el Compromiso Continental, el Continental Commitment. Y ahí Gran Bretaña envía un ejército, casi uno termina diciendo equivalente al francés a lo largo de los 4 años de la guerra. Y cuando termina la guerra, Gran Bretaña tiene 780.000 muertos. En total el imperio tiene casi 1.000.000 y Francia tiene 1.300.000, 1.350.000 más o menos. O sea que el esfuerzo fue enorme para Gran Bretaña. Y a partir de ahí, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se abre un espacio de transición, que lo vamos a llamar la transición de entreguerras, entre 1919 y 1939. ¿Qué características tiene esta transición? ¿Quién manda? ¿Quién queda? Bueno, el que quedaba mejor parado al término de la Primera Guerra Mundial fue los Estados Unidos. Apenas tuvo 117.000 muertos, no se combatió en el territorio americano y todos los estados le debían dinero a los Estados Unidos. Y había sido el proveedor del arsenal de las democracias. Ahí surge el concepto. Había ayudado a Gran Bretaña y a Francia, y a su vez había ayudado a Italia y a otros estados también. Pero participa el presidente Woodrow Wilson, participa en la creación de un nuevo orden internacional que se va a llamar la Sociedad de las Naciones, participa de la Conferencia de Versalles, y sin embargo, cuando vuelve a los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos no acepta el Tratado de Versalles y no participa entonces de la Sociedad de las Naciones. Sí, acompaña y mira, pero aplica la política de aislamiento. Esto lo que hace es que Gran Bretaña se transforma en términos, utilizando el título de un libro, que es la superpotencia solitaria, ¿no? Que es Gran Bretaña como superpotencia entre 1919 y 1939. ¿Por qué superpotencia? Porque los dos estados que quedan, al abrirse los Estados Unidos del compromiso de Versalles, al abrirse esos y apoyar la Sociedad de las Naciones, los dos estados más importantes eran Gran Bretaña y Francia. El problema es que Francia no tiene el alcance global ni la capacidad global que tenía en ese momento Gran Bretaña. Esto medido en términos de buques navales, de la Armada, de la Marina, del comercio, de todavía la presencia de las colonias, los dominios. O sea, es realmente quien tiene presencia global, le queda es a Gran Bretaña. Esto no quiere decir que le quede la capacidad o el dinero, porque uno de los grandes temas es que Gran Bretaña termina la Primera Guerra Mundial muy, muy golpeada. Y en esa transición, bueno, Gran Bretaña trata de volver al pasado, a 1913, y bueno, y Europa se ve arrasada por crisis económicas, problemas, aparecen nuevos estados, se crean nuevos estados y nuevos compromisos, porque Gran Bretaña termina quedándose junto con Francia, a través de los principios de mandato, se queda con nuevos territorios, lo cual aumenta su superficie imperial, pero no su capacidad económica, que se ve muy diezmada. Y bueno, y recurre a eufemismos para mantener algún tipo de defensa. Así que ahí eso es un periodo interesante. Pero sí, lo importante a mí me parece que hay que ver en esta transición de entreguerras es que aparece la Sociedad de las Naciones, un gran experimento de organización internacional del mayor alcance posible, que va mejorando en cuanto va incorporando nuevos estados. Hay esperanza de que pueda tener éxito, pero fracasa. Ya sabemos
históricamente, que fracasa en 1939 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero también ya había fracasado antes con la invasión de Japón a China en 1931 y luego con Italia y Etiopía en 1935. Así que, digamos, no, el mecanismo, no es este el lugar ahora para discutir por qué fracasa la Sociedad de las Naciones, pero por un lado ese fracaso muestra la búsqueda de una organización internacional con reglas y acuerdos, reglas y acuerdos comunes. Pero lo más importante de este periodo es la crisis de 1929, una crisis económica que empuja o dispara, sobre todo afecta el bienestar de los países, y esto facilita la llegada de dictaduras, de gobiernos totalitarios y sobre todo totalitarios, como el fenómeno del periodo de entreguerras. El fenómeno político del periodo de entreguerras es la creación de estados totalitarios. El fascismo italiano, tenemos el comunismo soviético, que ya había triunfado en 1917 por la Primera Guerra Mundial, y luego el nacionalsocialismo, el nazismo en Alemania. Y por supuesto, al mismo tiempo, en el resto, en muchos países de Europa y del mundo, hay imitadores, adoradores de esos modelos que son antidemocracia, que están en contra de los errores de la democracia que permite que cualquiera llegue al poder, y por supuesto, la democracia también llevaba a estas crisis económicas del 29 producto de este capitalismo. Entonces hay alguien que piensan que lo pueden hacer mejor y lo pueden arreglar, y sí, lo arregla. Hay un modo de arreglar esto que fue la Segunda Guerra Mundial. Em, Ahí el punto, y ahí pasamos ahora a a lo que sería y esto termina en 1939, yo digo, esta transición, porque se inicia la Segunda Guerra Mundial, y ya, bueno, en guerra, yo podría haber tomado el inicio de la Pax Americana en 1939, pero no se inicia en el 39, se inicia claramente al fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que tenemos durante la Segunda Guerra Mundial es que hay un acuerdo se crea la Gran Alianza entre los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, y los tres se unen para combatir a los estados que negocian o quieren negar están en contra del status quo y fundar un nuevo orden mundial, que sería Alemania nazi, Italia fascista y Japón. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, termina con un Big Bang, o sea, termina claramente con el estallido nuclear en Hiroshima y luego en Nagasaki en agosto de 1945, y acá se agrega un nuevo elemento en las relaciones internacionales, que es la presencia de armas nucleares. Y ahora en adelante hay un cierto cambio. Va a haber cambios en la política internacional relacionados con eso. Es importante, en mi opinión, me parece que es importante tener en cuenta que hay armas nucleares, porque parte de algunos problemas que ocurrieron antes pueden mejorarse o empeorarse con la presencia de armas nucleares. Pero a mí me parece que lo más importante a los fines de la creación de esta Pax Americana, que los Estados Unidos decide involucrarse en las relaciones internacionales. Decide involucrarse fuertemente, y ya desde 1940, cuando ni siquiera todavía habían entrado en guerra, en los Estados Unidos, ya Roosevelt y Churchill se reunieron en Halifax a bordo de un buque de guerra británico para conversar acerca de la marcha de la guerra y del futuro de lo que van a ser terminada la guerra. ¿No? Y por supuesto que se acuerda el tema de Europa First, primero Europa para la guerra. Esta Pax Americana, en realidad, que nosotros luego se va a recordar como la Pax Americana, se inicia con algo que es la Guerra Fría, 1945-1990. Y sobre todo lo que me interesa es que tenemos las Naciones Unidas, tenemos la creación de instrumentos económicos y organismos económicos internacionales que en realidad se crean por la experiencia de la post-Primera Guerra Mundial. Me parece que hay un claro aprendizaje por parte de quienes gobernaban en ese momento de planificar la paz. ¿Qué vamos a hacer después? Y una de las cosas es no vamos a
permitir que ocurra lo que ocurrió al término, el desajuste que hubo al término de la Primera Guerra Mundial. Este nuevo orden mundial se organiza en función de las Naciones Unidas, en base a un Consejo de Seguridad con 5 potencias responsables, ya no esta irresponsabilidad de que, bueno, nos juntamos todos y lo decidimos, una seguridad colectiva que no ayudaba demasiado, y por supuesto, que Estados Unidos está en principio como el arma nuclear, y bueno, y Estados Unidos también ayuda a Europa para que no ocurriera lo que ocurrió después a través del el plan Marshall. Ahora, sin embargo, la Unión Soviética no entra en este juego y entran en competencia. El debate histórico sobre quién empezó la Guerra Fría y por qué es muy rico, es muy interesante. El juzgamiento de la historia es que la culpa es de ambos. Antes era de la culpa de la Unión Soviética, después cuando viene el revisionismo fue culpa de los Estados Unidos, y ahora en realidad ambos se leyeron mal, se entendieron mal, y posiblemente el fervor posguerra los llevaba también a cometer errores. A pesar de eso, se crea un orden internacional que está basado en la potencia y la capacidad de los estados militares de los Estados Unidos. Tenemos las Naciones Unidas, pero también tenemos una política de contención por parte de los Estados Unidos. O sea, para frenar el avance del comunismo como una estrategia. Y acá quiero hacer un paréntesis, una vuelta atrás de señalar algo importante, que vamos a pensarlo para la actualidad, me parece que es importante también. En el concierto de naciones europeas, las 5 naciones que participaban, si bien no tenían la capacidad naval de Gran Bretaña y entendían que Gran Bretaña tenía mayor maniobrabilidad en alta mar, los asuntos europeos y del mundo conocido en ese momento, lo gobernaban entre ellos, pero porque había una cierta convergencia de valores. O sea, aunque estaba el zar de Rusia autocrático con la Francia de la Tercera República, igual podían llegar a ciertos acuerdos. Un acuerdo sobre Europa, un acuerdo sobre los valores de Occidente, un acuerdo de, bueno, nosotros, los de este barrio, frente a los otros de los otros barrios. Y esto es muy importante, que haya diversidad, pero hay acuerdo. Entonces, esto es importante para la idea de cuál, el mundo que viene va a ser más pacífico o no va a ser, o va a ser menos pacífico. En la medida que hay ciertos acuerdos básicos que se mantienen, que es muy importante saber cuáles son y cómo, esto se puede resolver. O sea, se puede mantener la paz. Cuando ya no hay acuerdo, bueno, se puede fragmentar o fracturar. Lo mismo ocurre en las sociedades modernas, ¿no? Los problemas a la política interna, producto de estas fragmentaciones. La Guerra Fría también se ve acompañada por el proceso de descolonización. Ahora sí se cumple el proceso de descolonización, y entonces se agregan nuevas potencias que luego que se incorporan, si bien en muchos lugares, como en África y Asia, y en parte también en América Latina, caen en los problemas de la guerra, se mantiene un cierto orden económico multilateral, los organismos de comercio como la Organización Mundial de Comercio, tarifas, y todo eso se acuerda, y entonces hay cierta estabilidad, hay una importante estabilidad, por lo menos en los países centrales. Em, ¿Qué más? Hay armas, de nuevo hay armas nucleares, hay una competencia nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que sí es importante en que Estados Unidos mantiene este periodo de la Pax Americana, que termina con la Guerra Fría de 1990, no todavía con la Pax Americana, haciendo algo que a mí me parece siempre tener en cuenta. Los Estados Unidos para la década del 50 y del 60 estaba manteniendo, estaba combatiendo la guerra de Vietnam, estaba sosteniendo a Europa, digamos, era la defensa de Europa y Europa con la OTAN y la defensa nuclear, los bombarderos, la tríada, lo que se llama la tríada de defensa de los Estados Unidos, costosísima, de submarinos, aviones y misiles. El plan espacial también, que también Rusia lo estaba haciendo, la Unión Soviética lo estaba haciendo, pero los Estados Unidos lo estaba haciendo,
Estaba haciendo también estaba también el programa de de Great Society, un problema por temas de reforma interna, económicas internas, y también ayuda exterior por la Alianza para el Progreso y otros tipos de ayuda al resto de los países del mundo. Esto es importante porque cuando uno de los elementos que tienen que ver con la caída de los imperios va a ser la sobreextensión. Y tenemos que pensar que la idea que muchos pensaban que se podía hacer lo que pasaba, lo que hacían. Bueno, muchos aman, muchos no quieren este periodo de los Estados Unidos, pero finalmente en 1990, luego de lo que sería la Segunda Guerra Fría, luego de la Unión Soviética abandona la carrera, cae la Unión Soviética. ¿No? Claramente para 1990, o sea, en el 89 cae el muro de Berlín y como símbolo, pero ya se venía derrumbando la Unión Soviética. Entonces ya el derrumbe de la Unión Soviética, la caída, o sea, el mundo del comunismo, este totalitarismo, esta idea se va diluyendo y deberá ser reemplazado por otra cosa. Pero esto viene en realidad por una visión optimista de que hay dos victorias. Una de la victoria de que va a ganar la democracia liberal, como la conocemos en los países europeos centrales, y además el libre comercio, el comercio, que está acompañado de lo que va a ser luego la globalización. Entonces hay grandes expectativas sobre la globalización, pero también estallan los conflictos post-Guerra Fría. Y entramos ahí en la posguerra fría. O sea, nosotros tenemos algo que yo aquí llamé 1990-2010 el momento unipolar, porque bueno, es el mejor modo de decir, mira, Estados Unidos, en los primeros 10 años, o sea, hasta el 2001, Estados Unidos era la superpotencia que quedaba en pie, muy golpeada, ojo, muy golpeada, porque la Guerra Fría le había costado mucho, pero nadie se decía en general, muy poca gente pensaba que se sentía amenazada por la presencia de los Estados Unidos o que Estados Unidos desafiaba el orden westfaliano. Eso no ocurría. Momento unipolar. Después no se sabía bien, hay una discusión académica de un momento no polar, polarización cero. Me acuerdo que había distintos modos donde no se identificaban cuáles eran los polos de poder, pero en realidad seguía siendo los Estados Unidos. Y este momento unipolar, que bueno, tiene las torres gemelas, el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, que genera, en mi opinión, un cambio del eje de la Tierra. Digamos. Genera que los Estados Unidos salga al mundo con otra actitud, el resto del mundo también. Se inicia esta guerra contra el terror, que bueno, se focaliza en Irak y en Afganistán, pero obviamente en otros actores del mundo también. En este momento, entonces, en estos años, del 2001 en adelante, bueno, los Estados Unidos también gastan sus energías y su capital fundamentalmente en estos conflictos, en otros más, y ahí viene la crisis, tenemos la crisis del 2007-2008 del PRAN, que es una crisis muy importante, que parecería la crisis del 29, pero que no alcanza ese nivel, porque en mi opinión, ¿no? Habiéndolo estudiado en la historia, hay más elementos para hacer diagnóstico de lo que estaba ocurriendo con la crisis del 2008. Y entonces se pueden tomar medidas mucho mejores, medidas acordadas, no fue un sálvese quien pueda. Entonces, fue importante. Pero, de todos modos, no fue fácil, fue muy costoso y muy doloroso, sobre todo para los países occidentales fue terrible. Para Europa Occidental, para los Estados Unidos fue tremendo. Y por supuesto que eso va a tener consecuencias, como fue con la Revolución Industrial o como ha sido con la crisis del 29. Estas crisis económicas arrastran luego crisis sociales y luego tienen efectos sobre la política. 2020 tenemos la crisis del COVID, otro elemento importante. Ahora, al mismo tiempo, mientras estábamos hablando del momento unipolar de los Estados Unidos, China comienza a ganar momento, pero no a partir del 2010, ya desde antes. La presidencia de Bill Clinton, China ingresa a la Organización Mundial de Comercio,
obtiene el acuerdo de nación más favorecida por parte de los Estados Unidos, y hay dos ganadores importantes, estados que crecen durante el periodo de los años 90, que son los Estados Unidos y China. No así Europa Occidental, no así Japón. O sea, ese es un dato interesante. Y ahí aparecen en la pantalla del radar China, que se saca de encima el fantasma de Tiananmen de 1989 y se incorpora al mundo y a la sociedad. Y en términos económicos, esto sí, ahora voy a hablar de simplemente una observación sobre economía, se trasladan las empresas, empiezan a moverse. China comienza a convertirse en el verdadero taller del mundo, como lo había sido Gran Bretaña. La diferencia es que en Gran Bretaña se desarrollaban muchas ideas y salían de Gran Bretaña, aquí las ideas venían del resto del mundo para instalar las fábricas y lo dejaban allí, inicialmente. Yo diría que a partir de ahí empezamos una nueva transición. Y esta nueva transición tiene que ver con tiene que ver con las relaciones, cómo se establecen las nuevas relaciones, ¿sí? Entre los estados, entre los bloques y entre los grupos. Estamos hablando, en este momento, estamos hablando de hegemonías entrelazadas, crisis del orden liberal. Estoy leyendo, digamos, cómo distintas especialistas notables, digamos, importantes de Argentina y del mundo, o de América Latina, también van poniéndole adjetivos a lo que estamos viendo. El declive del multilateralismo y el ascenso del unilateralismo pragmático, que es, bueno, el caso el ascenso de Trump, que hace que cruja este orden liberal basado en reglas y organizaciones internacionales y establece más bien relaciones liberales. Fragmentación de Occidente y la erosión de la confianza. Esto es importante también porque en el interior, en Occidente, hay también, no hay acuerdos como había antes. Competencia tecnológica intensa, es un periodo donde se abre una competencia tecnológica y muy importante entre estos dos, entre la potencia, quien ocupa el podio, y quien viene detrás queriéndolo llegar. Ahí no puedo hablar de números, quién está primero, quién no, porque estuve hablando con algunos colegas economistas acá en la universidad y me decían que en ciertos términos Estados Unidos sí estaba mejor, pero en términos, mirando otros números, estaba mejor China. Por lo cual estamos justamente en este proceso de transición. Y para el colmo entra nuevamente Rusia. Por eso digo, ahora estamos en un momento en que, por ejemplo, Rusia quiere tener su reconocimiento, quiere ocupar su espacio de influencia, y esto me recuerda a las imágenes del fines del siglo XIX, donde las naciones europeas se repartían el mundo. Bueno, vamos a ver la posibilidad de una Pax China. Bueno, ¿qué sería una Pax China? Y ahí lo que yo no sé, me quedé justamente pensando a partir de esta pregunta. ¿Sería mejor un mundo gobernado conducido por China, donde las reglas las imponga China o los países similares a China? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos relacionarnos nosotros? En términos económicos, lo primero que se me ocurre pensar es qué podemos fabricar nosotros que China no produzca o lo produzca mejor y lo tenga. Por supuesto, la idea es, bueno, materias primas, la primarización. ¿Es posible ahora? ¿Lo podemos hacer? Alguien dice, bueno, puede pasar porque total ahora viene la inteligencia artificial y los robots. Por lo tanto, en realidad el desafío es crear nuevos empleos. Bueno, estoy pensándolo desde la Argentina. Em, Ahora bien, desde las economías, o sea, desde más allá no solo de la economía, pensándolo desde Argentina. A ver, un nuevo orden mundial dirigido por ¿quiénes? China. ¿Quiénes son los principales aliados o amigos de China? Bueno, voy a la foto de vuelta, que se ha buscado enfatizar. Bueno, los BRICS, Brasil, India, Sudáfrica, pero Brasil, ahora lo voy a contar, Brasil quiere sumarse
a salir del líder regional y buscar algo, una proyección mayor y ser la voz de un grupo mayor, que finalmente algún día por ahí logrará el asiento permanente en el Consejo de Seguridad como aspiración política. Pero es efectivamente una potencia importante. Pero bueno, al lado está entre China, Rusia y la India, que son sí tres potencias que además son nucleares. Bueno, ahí estamos en el caso de Brasil, con el submarino nuclear. Pero no ese es el problema es que lo que se destacó más en la foto era la amistad entre Rusia y China, China y Corea del Norte, e Irán como también miembro de ese cuarteto. Y ahí sí me puse a buscar algunos números, ¿no? Números o algunas posiciones. En comparación con quiénes son los amigos de Trump o no de Trump en un Occidente que está discutiendo, pero parece que en lo básico no, eh, están con el modo. Estados Unidos hoy no puede subsidiar más a Europa. Estados Unidos hoy no puede mantener lo que se mantenía y tampoco podemos, la raza blanca y los seres humanos occidentales, cargar con la culpa de todo lo que hemos hecho y cargar con el cuestionamiento que hay ahora en esta idea de universalismo, que en realidad ahora como individuo te fragmentan, porque tenés temas de género, tenés temas de raza, de color, de origen, ya no sos un ciudadano de un Estado, sos dentro de un Estado diferentes cualidades y vos querés que estén contenidas en el documento para que no sufras castigo y discriminación. Esto es otra historia, el tema de que dentro de Occidente también se han debilitado los lazos internos. Pero de todos modos, mirando, por ejemplo, el grado de libertad, me encuentro que en el Freedom House, que es una institución que hace muchos años viene midiendo el concepto de libertad, y no voy a discutir acá si conviene o no conviene, si nos gusta o no los indicadores, tiene indicadores hace muchos años y claramente establece a los países de Europa Occidental. Yo diría, mira, yo uní acá a Europa Occidental todos los países digamos, desde Alemania, hoy entraría la OTAN, lo que son países de la OTAN, hasta los Estados Unidos, la Argentina, o sea, esos como países libres, free states, los Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, como países, estados libres. En la India parece que es parcialmente libre, pero lo que más me preocupa es quienes no son libres. China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Claramente esos no son libres. No solo no son libres, no. Bueno, Irán tiene elecciones, pero en Rusia, en China y Corea del Norte las elecciones son absolutamente una fachada de elecciones, por distintos motivos, pero son una fachada. No son elecciones libres y competitivas. Los opositores mueren, desaparecen en accidentes o son apresados, o sea, ese tipo de cosas. Ese es un punto a mirar. En Polity 4, también Polity4, otra institución que se dedica a medir de grados de democracia versus grados de autocracia. Bueno, en puntaje Argentina tiene 9 puntos, Brasil tiene 8, Chile 10, Colombia 7, Europa va entre 8 y 10, Argentina, bueno, y Corea del Sur y Japón también tienen niveles altos, números altos. Estos son números altos. Y después ya no hay otros países. De las otras potencias que no son democráticas no tienen un puntaje, no tienen puntaje allí, pero sí tienen puntajes en autocracia, puntajes altos en autocracias. Y si vamos a Transparency International, los grados de corrupción del informe del 2024, los Estados Unidos ocupa el lugar 28. Los países de Europa Occidental, desde el Reino Unido, Francia, Bélgica, Noruega, y, Suiza, Suecia, el mayor es Dinamarca, es el país mejor en transparencia, en no corrupción. Francia tiene 25 puntos, pero todos estos países de Europa están entre 1 y 15. Japón tiene 20, Corea del Sur tiene 30, la Argentina 99, Chile 32. Bueno, nosotros digamos, Brasil 107, India 96. ¿Mm? Ahora, vamos por Rusia. China tiene 76, Rusia 154, Irán 151 y Corea del Norte 170. Claramente también estos
eh, tienen elevados niveles de corrupción medido por Transparencia Internacional sobre 180 países. Están en Corea del Norte ocupa el lugar 170, China el 76, Rusia el 154. Los Estados Unidos ocupa el 28, el lugar 28 de 180 países, y la Argentina Sí. el lugar 99. Pero Dinamarca el número 1, Dinamarca el primero, Noruega, Suecia son el segundo, tercero, Alemania ocupa el quinto lugar o décimo lugar. Y una última medida tiene que ver con, tiene que ver con el Poder Judicial también. Y lo mismo, estoy buscando ahora no encuentro, se me traspapeló el... Ah, acá lo tengo. Que mide the Rule of Law. Y los Rules of Law es una combinación de 8 factores que tienen que ver, es una organización internacional que se llama World Juridic Project, ¿eh? También una organización supuestamente no partidaria, non-profit, que mide el orden y seguridad, la justicia civil, la justicia criminal, el regulatory enforcement, las restricciones a los poderes de los gobiernos, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto y los derechos fundamentales. Con mirando esos indicadores, arman una valoración y establecen una escala donde ponen un puntaje, pero donde ubican a los países. Esta escala tiene 142 países y obviamente los países escandinavos están del primero al cuarto lugar, Alemania está en el quinto lugar, los Estados Unidos en el lugar 26, Francia en el 22, Corea del Sur en el 19, Reino Unido en el 15, Argentina 63 y Brasil en el 80, lugar 80. Más o menos acá la idea es que de 50 en la escala, el puntaje, si quedas en la posición 50 para arriba estás bien. Perdón, sí, si estás de 1 a 50 estás bien. De 50 a más o menos a 60 estás en un área un poco más descolorida de estar bien, y del 60, 70 para arriba venís mal. China está en el puesto 76, Rusia en el 154, Irán en el 151 y Corea del Norte en el 170, Brasil en el 107 y la India en el 96. Entonces, digamos, más allá de la economía, y respecto de la economía, sí, voy a comentar algo que ya te había comentado. Una de las cosas que ahora hay mucho material, se escribe mucho sobre China y afirman que son capitalistas. Pero ¿qué tipo de capitalistas son? Y la verdad que cuando me entero que no hay sábado, no hay domingo, o hay sábados pero no hay domingos, que se trabaja a destajo. Me parece que el sistema es capitalista como lo era cuando uno lee cómo era Gran Bretaña y cómo era Francia y cómo eran los Estados Unidos a principios del siglo XIX. O sea, en esto que yo hablaba, el auge de la economía burguesa. Un capitalismo donde no hay sindicatos, no hay, el movimiento obrero no se puede identificar como tal, no había derecho de huelgas, no había derechos sociales. Y sobre todo lo que más me impactaba, porque es algo que estudié cuando estaba estudiando en el colegio, en el secundario, en los cursos de inglés, leía el tema de los niños de 5 años trabajando en las minas de carbón. O sea, todo ese tipo vos decís de derechos, ¿dónde están los derechos de las minorías? ¿Dónde está el derecho de los trabajadores? Busquemos musulmanes en China, ¿dónde están los musulmanes en China? ¿Cuál es su situación? Todos esos temas, le estoy hablando como régimen, no me refiero a las personas, estoy hablando sobre la política. Esos son los que dicen que, bueno, tienen una economía capitalista, una economía de mercado, pero las reglas, ¿cuáles son las reglas que aplican? Es las no reglas, es, bueno, como puedo pasarte por arriba. Y alguien me va a decir, pero ya, bueno, los europeos lo hicieron. Ajá, exactamente, lo hicieron hace 200 años. Entonces lo que estamos viendo acá es que hay una asincronía entre lo que nosotros vivimos hoy y a dónde llegamos, los países a Occidente, los países que sostenemos el orden actual, que está siendo cuestionado, con los países que no llegaron todavía a ese lugar. Tienen la tecnología,
pero todavía algunos países están colgando o castigando o torturando a las mujeres porque no se ponen un velo en la cabeza. Ese tipo de situaciones. Muy bien, para terminar, para conclusión, em, que los momentos de Pax, de lo que hemos estado viendo, los momentos de Pax son seguidos de una transición. Y la transición depende hacia dónde va. La transición Gran Bretaña a los Estados Unidos no fue traumática la transición, pero sí hubo dos guerras mundiales, ¿m? Que no es poca cosa. Yo realmente siempre digo, la caída de la Unión Soviética fue realmente milagroso, que implosionó y no estalló. Algunos autores de la Primera Guerra Mundial te dicen que el problema fue que la caída del Imperio Austrohúngaro se llevó puesto, usando términos conocidos de acá en Argentina, se llevó puesto al resto de los países, de los estados. Entonces ahí hay que tener en cuenta. Pero hay PAX, hay transición y después viene la PAX. No es que pasamos de una PAX a otra PAX. Segundo es, ¿qué la produce la llegada de esta PAX? Bueno, lo produce, por un lado, los procesos de ascenso y caída. Hay un proceso en la PAX, hay un proceso de ascenso, no es que tenés la PAX y ya funciona, sino que se va acomodando, ajustando. Hay una caída que se relaciona con declinación. Los Estados Unidos, según los declinistas, venían declinando básicamente, de que yo recuerde que miraba el tema, 1988, con el libro Auge Caída de los Imperios, y no caía, no caía, no caía, y ahora está teniendo problemas. Eh, Luego, y esta declinación tiene que ver con algunos elementos. Primero, la sobreextensión. La mayoría de los imperios o de los autores, de los estados o que conducen la PAX, llegan a un momento de sobreextensión. Se estiran demasiado, no pueden cubrir todo, pueden caer. A veces logran reequilibrar, pero luego caen. El otro es el ascenso de los otros. Justamente a lo largo que va avanzando este periodo de paz y prosperidad, bueno, los otros van adquiriendo las capacidades, van aprendiendo, van mejorando y van creciendo también, hasta que se parezcan a quien tiene ahora el poder, y esto puede generar genera problemas. Por ejemplo, el ascenso de los otros y el acceso a la revolución tecnológica. Finalmente, los hechos catastróficos. Obviamente, la Primera Guerra Mundial no estaba en ningún cálculo de nadie y terminó mal. Muy bien, y esto me lleva entonces a las tres, a otra pregunta, es, ¿la PAX como hegemonía necesariamente es la hegemonía de uno o es un acuerdo de dos o tres? Porque hay visiones en las cuales dicen, bueno, el mundo va a, y esto no tengo respuesta, el mundo va a un acuerdo de áreas, se van a dividir la torta, o se van a cartelizar, se van a poner de acuerdo y van a hacer eso. No lo sé. Yo diría que depende de las condiciones. Y si va a terminar en una guerra, ¿va a ser violenta o no va a ser violento este cambio? ¿Va a haber enfrentamiento? Yo creo que con las armas nucleares hace que la posibilidad disminuya, pero también puede ser que haya gente o sea, esto puede fallar, como decía Sam, no es 100% seguro. Depende cómo se vaya llevando adelante, pero depende de las condiciones. Por ejemplo, el tema de las armas, las armas nucleares nuevas, el tema de la pandemia, la discusión de, bueno, yo puedo cambiar el eje a partir de una pandemia. Y finalmente, lo que pienso es que, bueno, hay un problema. El problema es cómo va a ser, bueno, va a haber algunos ganadores y algunos perdedores. Creo que los que hoy nos conocemos o nos llamamos mundo libre, este orden liberal, vamos a ser los perdedores si esto cambia, porque en realidad este mundo que acepta la diversidad, acepta cualquier cosa la tolera, lo importante es que haya negocios. Y esto podía haber pasado en la Guerra Fría, podía haber pasado en otros momentos, pero hay momentos que ya no es, hay ciertas cosas que no se pueden tolerar. Entonces, si se acepta, entonces aceptamos la corrupción, lo importante es que haga negocios. Me parece que ni siquiera está como valores. Entonces, finalmente va mi pregunta final. ¿Para qué se ganó la Guerra Fría?
¿Para qué ganamos? Se ganó la Guerra Fría, que realmente fue muy importante para muchos pueblos y países, si al final termina siendo, el mundo termina siendo dirigido o conducido por China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque realmente, ¿cuáles son los valores? ¿Mm? Qué es el mundo que prometen? Y sabemos que no va a ser un mundo. Juntar queer con yihadismo islámico no funciona. No existe. Pero se logra en Venecia, se logra en los lugares donde justamente hay libertad. Nada más que en esos lugares hay libertad. ¿Mm? Así que bueno, hagamos votos para que lo que ocurra sea de lo mejor posible para la mayoría y lo más justo posible. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos por... Bueno, gracias a vos. Obviamente que te excediste del tiempo, pero como esto estaba interesante y veíamos que también la gente, todos los casi 50 que estamos todavía acá escuchando, no te quise interrumpir. Ahí hay muchas preguntas. Tenemos 10 minutos más, ya que nos pasamos, nos quedamos, ¿no? Como No hay decimos. problema. Yo lo calculé para Este, hora y media, no lo mío, era en eh, el plazo de hora y media, porque me está pareció en bien. una invitación a hora y media, otra decía Sí, una hora. sí, sí, Bueno, siempre, bueno, que eso quedó de tiempos pasados, pero bueno, a lo nuestro. Sobre todo, y hoy voy a hacer solamente esta única reflexión, así vos podés leer las preguntas y contestar la que te venga, pero vos decís ahí, cuando por ejemplo hablabas de el paso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pasaron 20 años, ¿no? Desde que termina la primera y empieza la segunda. Ahora... quizás nosotros no nos dimos cuenta, pero desde el fin de la Guerra Fría ya han pasado 35 años. O sea, no es decir, porque esta última pregunta va a decir, ¿para qué ganamos la guerra si quizás viene China, Corea, que todavía no están, ¿no? Pero ya llevamos 35 años. O sea, suponete que tarden 15 años más, van a ser, bueno, entre que terminó la Guerra Fría hasta que aparezca alguno de estos jugadores que vos mencionás como factibles, pasarían 50 años, ya ni nos damos cuenta porque estamos adentro de ese tiempo, ¿no? Pero aún no te das cuenta, pero, o sea, el muro de Berlín cayó hace 36 años, van a ser ahora. O sea, ha pasado tiempo y sigue funcionando con todas estas apariciones nuevas, y yo siempre vuelvo a un tema sobre el que estoy dando vuelta ahora, que es ese periodo desde que estalla desde, no sé, desde 1910 a 1940. Estoy leyendo muchos autores que escriben en esa época y la confusión y el terror que tenían, ¿no? De cómo se desmoronó todo el mundo, que ellos habían visto, este mundo, esta paz británica, que se acabó, ¿no? Y que daba un orden y que daba sustentabilidad y que venía el progreso, todo eso. Y yo creo que y entonces que venían los totalitarismos, el comunismo, el fascismo, el nazismo. Y bueno, acá estamos quizás en algo parecido, ¿no? En esta situación de que la democracia liberal está empezando a ser puesta en duda. Pero como dije que hasta ahí llego y te dejo a vos para que hagas tus reflexiones y elijas alguna ahí de las tantas participaciones que hay dando vuelta. bueno, gracias, che. No, tu comentario, mirá, el tema del tiempo, sí, tenés razón, es cierto. Una de las cosas que a mí me gustó de este ejercicio es ver que a mí la sensación de que el imperio británico iba a durar por siempre y la sensación que tuve yo, sí, porque la viví, de que el imperio americano duraría por siempre tal como lo conocimos, que era, bueno, yo lo conocí en su auge y apogeo en los años 60. Qué poco, digamos, que es cierto, como que no quiero caer en la teoría de ciclos, pero estamos en ciclos de pocos años. El caso de entreguerras, bueno, sí, está bien. Yo también agregué que la crisis no, digo 2007-2008 porque me empezó en el 2007, creo, fue más seria en el 2008, pero que también fue menos impacto, o sea, fue contenida mejor, o sea que hay aprendizajes sociales. Entonces sí, está bien, tenemos estos 40, pero en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años,
Y ahí esto lo ves lo veo en la literatura. Hay un journal de Asia-Pacífico, donde hay muchos, obviamente la mayoría de los papers y los trabajos son sobre China. Vos vas viendo, hay otro journal sobre China, producido en China, no me acuerdo si es China, Taiwán o China, en la cual participan también occidentales. Y vas viendo cómo del año 2000 ahora los títulos van siendo una China cada vez, en realidad, es cada vez más agresiva, cada vez en el sentido, a ver, no es que estoy diciendo racionalmente porque tiene más capacidades. Entonces quiere jugar un mayor papel en el mundo y sentirse, bueno, yo quiero decidir las reglas. ¿No? Entonces, esto del tiempo sí, es relativo, es una idea para pensarlo. Eh, acá Bueno, ahí elegí me de las que preguntan, quieras. Hasta las 3 sí, seguimos. de Perú, me preguntan de Perú, así tengo una pregunta internacional. ¿Se puede sostener como causal de conflicto el desafío al orden mundial, antes por Alemania y Japón y hoy por China y Rusia? Bueno, hay que sentarse largo a reflexionar. La respuesta en la historia es, hay demasiadas variables para tener en cuenta, ¿no? Y si buscamos una respuesta simple, no la hay. Hay demasiados depende qué, pero sí tenemos desafíos. Yo insisto, las armas nucleares en el caso de Rusia ponen, para Rusia y Europa, ponen un poco un freno a una idea de que, bueno, seguís de largo y hasta donde llegues. Justamente quienes no frenaron a Alemania nazi en la década del 30, por ahí no lo pudieron hacer porque no tenían la capacidad militar, pero podrían haberlo hecho, porque podrían haber arriesgado una guerra convencional. Pero bueno, eso veamos. La experiencia histórica resumida permitiría concluir que las naciones prefieren el sometimiento al caos de la falta de un hegemón. O dos, puede asegurar la multipolaridad de paz 80 años estable del 45 al 2020, 21-25 por paz China. A ver, ¿podrá asegurar la multipolaridad los 80 años de paz? Bueno, ahí está esta pregunta que hace el profesor Pauni. Bueno, sí, eso es algo que podemos cambiar. El orden multipolar funcionó cuando funcionó en Europa porque los actores no estaban tan en las puntas o tan en los extremos. Entonces, esta idea de celebremos la multipolaridad, si todos celebramos multipolaridad, si hay algún punto en el cual podemos estar de acuerdo. En el caso de la Europa, del concierto de naciones, estaban de acuerdo en algunas cosas. Cuando eso se rompió, la multipolaridad se transforma en una fuente continua de desorden. No quiere decir que dentro de un orden bipolar o de un orden unipolar no haya desorden. Si se mantiene estable, es que porque tiene capacidad de procesar el desorden. Pensando en procesarlo, estoy usando ideas de que no es que lo reprimís y lo tirás bajo de la alfombra. Así que bueno, China tiene sus propios intereses. El imperialismo chino tiene intereses expansionistas cercanos. Intereses económicos muy fuertes de África para provisión de materias primas. Sí, estoy de acuerdo. El tema es si llega o no. Dicho sea de paso, la paz británica generó una inmigración masiva a las islas británicas. La paz americana generó una inmigración, ¿no se parecería a la inmigración masiva a China desde terceros países? ¿Será por falta de libertades públicas? Interesante. Muchos querían ir a Gran Bretaña también. Bueno, esta es la idea de, Estados Unidos, más allá de toda su maldad supuesta, es una república imperial, si le buscamos algo muy malo. No deja de ser república. Los presidentes cambian, la justicia funciona, las cortes, las personas tienen juicios. Sí, eso es lo que yo no veo del otro lado. Eso es lo que me llama la atención. Tengo un solo partido, tengo un solo gobernante, tengo una sola convención de un solo congreso y siempre se piensa lo mismo y los que no piensan igual no sabemos qué es lo que pasa. Ese es el tema. ¿Dónde están o qué es lo que pasó? Eh, bueno, no. Bueno, gracias, gracias, gracias. Eh, ¿Hay realmente señales por parte de China de querer reemplazar a Estados Unidos, como algunos sostienen? Me parece que China no muestra interés en participar en determinados conflictos militares ni pretende una ascendencia cultural. Su objetivo es mantener el comercio abierto, apetecible. Bueno, puede ser, sí,
En principio, el tema es que cómo lo plantean y cómo lo aprovechan algunos. Los Estados Unidos inicialmente estaba satisfecho con su propio desarrollo, luego también salió al mundo a competir cuando se sintió fuerte y ya la experiencia de la Primera Guerra Mundial se apartó, se quiso apartar de los conflictos y luego ya entró a funcionar. Acá el tema es que se mantenga justamente para China el comercio, asegurar el alimento, pero el tema es que sostiene y abastece eso también todo tipo de régimen, lo importante es que puedas hacer el comercio. Bueno, ahora esas cosas están un poco, están más controladas, no digo solo por Estados Unidos, en general por las prácticas dentro del mundo. Veamos hacia dónde va. Eh, el gap generacional chino no impediría la supuesta para China. El tema de las edades y el cambio de generación en algunos momentos funciona, en otros no. Sentarte a esperar el cambio generacional, por ejemplo, si yo fuera ucraniano no sería bueno. Hay que afrontarlo ahora. Sí es cierto que la caída de la Unión Soviética, algunos autores hablan de la importancia de una nueva generación. ¿Creen que la interdependencia es clave para garantizar la paz entre los países? La interdependencia es importante si hay, y esta es una pregunta interesante que hace Bruno Stefano, porque Alemania y Gran Bretaña en 1913 eran los mejores socios comerciales y terminaron en guerra. En realidad tenés que tener también una convergencia de valores, y en el caso de Alemania y Gran Bretaña en ese momento no lo tenían por una lista grande de cosas. Así que la interdependencia por sí mismo no alcanza. Y esto es lo que la economía por sí sola no alcanza. Y la política sin economía sola no alcanza. En general, ¿no? Eh, la cantidad de problemas y rivales con Ah, bueno, alguien me habla si las potencias, acá Hernán pregunta si las potencias, si China tiene problemas. Sí, es un buen punto ese, que los estados, los países, no solo China o los Estados Unidos también tienen otros problemas que los distraen. La pregunta es que, bueno, mientras tanto tiene capacidad de organizar esta cumbre, generar ideas y cambios culturales, una visión positiva, campañas de desinformación, en fin. China no participa en los conflictos, pero alimenta a Rusia en este momento fuertemente y dice, bueno, no se peleen, está jugando justamente el policía bueno y el policía malo, ¿no? Esto en base a que, otra pregunta que decían con China. O sea, China está jugando, hay un autor que habla de la maratón de 100 años. Es un libro que todos discuten, que el libro, que sí o que no, pero como título me parece excelente. Es un partido político, una clase política y unos políticos que dicen, bueno, vamos a hacer algo para el futuro, y lo van logrando, y les apareció la globalización y se ofrecieron a recibir las empresas del mundo, con lo cual resolvió el problema de investigación y desarrollo. Tengo las patentes del mundo, tengo las fábricas, no tengo que investigar nada, los Mercedes-Benz ya tengo el auto, lo fabrico en mi propio país, y a partir de ahí, y las reglas, y bueno, las voy manejando. La propiedad intelectual es todo, es una discusión. Y sobre todo las prácticas, insisto, democráticas, del derecho, eso no son muy fuertes en eso, como hemos visto. Y los que lo siguen lo mismo. Entonces, eso es el punto mío de el nuevo, cómo se constituye el orden mundial. Porque Gran Bretaña finalmente deja a la India con un gobierno parlamentario. ¿No? No es poca cosa. Que los indios le agradecen a la India que los unió, todo contra Gran Bretaña, digamos, pero los unió en términos de un gobierno, es la democracia más grande del mundo. Entonces, hay una tarea civilizatoria. Si vos decís, no, a mí no me importa lo que vos hagas, y bueno, yo sigo carneando gente en la vereda, bueno, te parece bien, porque lo importante es que hagamos el negocio, porque yo respeto tu diversidad, pero el problema es que hay cosas que ya no se hacen, se hacían en la Edad Media, por lo menos en Europa, y ahora tenemos gente con el pensamiento de la Edad Media usando teléfonos de alta capacidad.
Ahí está el problema, está el gap. No es solo. Y la otra cosa es, bueno, que si son, cuando, si no es sindicato, no entiendo cómo los referentes del Partido Peronista decían que el Partido Comunista Chino y el Partido Peronista se parecen. ¿En qué? ¿Dónde? Te voy a decir una palabra, sindicato, ¿dónde están? Los derechos del trabajador, ¿dónde está? La rama de Claro, las vos sabés mujeres. que ahí en esto que vos mencionás, y bueno, ya que estoy me dando un minuto más, y gracias, bueno, aprovecho para agradecerte, gracias del tiempo y todo lo que compartís con nosotros en estas No, a charlas, vos. Me pero obligás a pensar. esto último, y bueno, de eso se trata, ¿no? De esto último que, o sea, yo nunca se me cruzó así, es seguramente es una obviedad, pero... Claro, China nunca conoció la democracia en sus 5.000 años de historia, no en sus... ¿Viste? Entonces nosotros estamos muy sesgados, si se quiere, por todo el tema de la democracia, la participación y tal. Y suele salir una pregunta siempre de, ¿por qué no se revela el pueblo chino? ¿Viste? Son 1.300 millones, ¿por qué no? Hay algunos que se rebelaron y bueno, vos mencionaste ahí al pasar lo que pasó en Tiananmen, que de eso nunca se supo nada. O sea, salvo alguno que se mete ahí especialista, no apareció. O sea, fue una noticia de un par de meses y nunca más. Es decir, ahora, claro, ellos se independizan de una monarquía y tal, y pasan a ser un comunismo de un partido único. Y por esto que vos hablabas de los 100 años, claro, todavía le falta unos 25 años más para llegar a eso. Y en la historia de un país de 5.000 años, 100 años, es una anécdota, ¿no? Exacto, sí. Sí, bueno, mi padre, comentarista, así como él veía muchas películas de Hollywood y siempre le gustaba también, tenía afición por la historia. La idea, él decía, bueno, el Mao lo sacó de la pobreza a China. Pero hoy China no es un país pobre, no es un país del tercer mundo. Acá lo que creen es que China es un país del tercer mundo. Es un país desarrollado que tiene la mayor capacidad de control de las personas, porque tiene, el otro día, hay un documental del 2020 sobre el desarrollo tecnológico de China, lo vi en el History Channel, un programa muy favorable a China, porque Sí. tienen hasta el expendedor de papel y el inodoro con control facial porque se roban el papel higiénico la gente, entonces le ponen un control facial, quiere decir que te controlan hasta cuando vas al baño. Digo, cuando veía eso dije, wow, y todos lo ponían, qué avance, mirá, tienen hasta un inodoro Claro. controlado por control Sí. facial. Y la pregunta es, ¿y dónde va la memoria de ese control facial? ¿Quién lo maneja? Bueno, esos son temas no, que parecen obvios, que es una pavada, pero si le vas sumando, bueno, ¿cuál sería el nuevo orden? Entonces, estas utopías o estas distopias, aprendí la palabra, que estas películas que muestran mundos futuros que no han ocurrido, estas distopias del control total y absoluto sí se puede lograr cada vez más, ¿no? Muy Y, bien. y con ideas Bueno, que atrasan. Te agradezco la eh, oportunidad. te agradecemos, Alejandro, por Gracias. participar siempre con nosotros, por compartir, por hacernos pensar, dejarnos con dudas, que esa es parte de la idea. Y a todos los que han venido, han asistido, les agradecemos. Ahí la vemos a la colega Diana Mondino que está presente escuchándote. Saludos para todos, Gracias, sí. a todos y cada uno de los que viene siempre y nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandro. Ah, y el que Gracias, preguntaba por sí. la presentación después en un par de Sí. semanas está subida ahí en la web de la Universidad del SEMA. Solo hay que googlear un poco. Ustedes googleen con el mismo nombre que se anotaron para la charla, el nombre de la charla, Pax Británica, Pax Americana, Pax China, y ahí aparecerá el video, pero en 2 semanas más o menos. Sí, Saludos a todos. acá tienen, acá está mi correo, Ahí perdón, mi está. correo ALC, no tengo problema que me escriban, Y alc@usema.edu.ar, perfecto. se borró, buah. alc@usema.edu.ar. Y ahí me escriben y yo le puedo mandar esta presentación. ¿eh? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo Bye. Buenas grande. tardes a Saludos todos. a todos. Saludos. Gracias.